epitelio, o sea, glándulas y un estroma. El estroma es lo que está acá. El estroma se puede volver tumoral, entonces podemos tener una masa benigna, que es un fibroadenoma. Y entre las lesiones de epitelio podemos tener una enfermedad fibroquística. Es cuando dicen, mira, es que tiene quistes en la mama. Así lo describen. Y no es nada más que una glándula que se bloquea o se obstruye y la secreción queda atrapada. Entonces, eso puede ser hasta por un trauma, ¿ya? Sobre todo personas que practican deportes y de repente les dan un golpe y todo y quedan con dolor mamario, a veces desarrollan este tipo de lesiones, pero son benignas. Ahora lo que nos preocupa son las lesiones malignas. Entonces sigamos evaluando. Otro vaso sanguíneo que está bastante dilatado. Todo esto, como les decía yo, es grasa, porque la mama es muy rica en grasa. Todo eso es tejido adiposo, pero el problema empieza aquí, ¿sí? Este tejido que ya se ve más oscuro, más denso, y tiene glandulitas, ahorita se las voy a enseñar. Pero estas glándulas no son como las glándulas convencionales que vimos más arriba. Voy a poner en un lugar. Miren esas glándulas. Para empezar, totalmente llenas, ¿eh? Y unas pegadas con otras. Un mismo fenómeno que habíamos visto en el adenocarcinoma, que se adosan, ¿no? Que les decía yo, back to back, espalda con espalda. Y el estroma empieza a desaparecer. Además, si ustedes son un poquito acusados, se van a dar cuenta que hay un infiltrado inflamatorio crónico. Es decir, hay linfocitos metidos dentro de todo eso. Vamos a bajar a una de las glándulas a ver qué tiene. Vamos a descubrir aquí algunas cosas interesantes. Como les decía yo, primero miro una panorámica y después ya voy bajando. Sabíamos que las células normales de cualquier epitelio tienen ciertas características. Por ejemplo, son redondas u ovales, los núcleos son redondos también, ovales. A veces están situados hacia la parte baja de la célula. El citoplasma es claro. Es decir, como nos describen una célula normal. Ahora vean esta célula, por ejemplo. Miren el tamaño que tiene. Además, como que tiene dos núcleos ya, ¿verdad? Hay binucleación. Y vean el tamaño de ese núcleo comparado con este otro. Cuando yo miro núcleos grandes, núcleos pequeños, unos alargados, unos que son glissardos, hablo también de pleomorfismo, no solo celular, sino nuclear. Entonces, este tumor es bastante pleomórfico. Vamos a seguir viendo, miren estos otros. Miren, aquí también, otra vez binucleación, vean el tamaño de ese núcleo. Estos dos hacen lo de aquel, ¿verdad? Aquí hay otro. Realmente son núcleos bastante feos. Miren estos. Miren el tamaño de sus núcleos. Estas no son células normales. Esas son las células malignas, neoplásicas, en el interior de una glándula. ¿Ya vieron dónde está la glándula, verdad? Todo esto es la glándula. Pero me llama la atención otra cosa, y qué bien que nos quedó esta imagen. Cuando uno habla de invasión, es porque las células malignas destruyen o atraviesan la membrana basal. Miren, aquí venía la membrana basal. Y miren esto. Y se salen. Cuando las células tumorales están confinadas al epitelio, habla de un carcinoma in situ. Pero cuando rompen la basal y se salen, hablamos de un carcinoma invasivo. Esa es la diferencia, ¿sí? Si solo tuviera esto, bueno, muy feas y todo, pero están confinadas al epitelio. Y uno, pues es un carcinoma in situ. Pero ya acá hay ruptura, invasión, destrucción y están saliendo hacia afuera. Eso es invasivo. Entonces el pronóstico ya es muy diferente. Desafortunadamente acá no hacemos mucho diagnóstico de carcinoma in situ, a menos que sea casual, que le quitaron un fibroadenoma o le quitaron una enfermedad fibroquística y de repente ahí se encuentra. Es eventual. Pero sí hacemos estudio de carcinomas invasivos y ahí los van a ver. Sigamos viendo, entonces ahí ya tenemos el criterio de invasión. Vean estos núcleos. ¿Sí? Hay más células con esas características. De este lado estaría el estroma. Tal vez un poco de tejido muscular.
Y de repente vamos a tratar de identificar mitosis, pero en términos generales este tumor es muy maligno por sus características. Entre menos diferenciado esté o más esté perdiendo la diferenciación, es más maligno. ¿Se recuerdan de anaplasia? Los criterios eran pleomorfismo, ¿qué más? Pérdida de la relación núcleo-citoplasma, hipercromatismo. O sea, todos esos criterios se cumplen aquí. En realidad no es tan grande, pero sale prácticamente hacia afuera y miren, al tejido, y por eso les decía que en unas áreas se me llama músculo, probablemente sea parte del músculo pectoral, ¿ya? Entonces ya es bastante agresivo el tumor. Y lo que les quería mostrar era que, bueno, las células tumorales proliferan y de repente empieza a pasar esto, miren. Vaso sanguíneo, vaso sanguíneo, vaso sanguíneo. Miren dónde están las células tumorales. Miren esto. Sí, ya se están metiendo. Probablemente en algunos, porque vimos otros cortes, ya tengamos invasión. Ay, no sé si este ya lo tiene. Invasión vascular. Miren ahí arriba. Miren este sobre todo, el que está aquí. ¿Ya? Miren este. O sea, esas células atípicas, anormales, irregulares metidas en la pared del vaso sanguíneo. Quiere decir que ya para ese momento el tumor se fue. El tumor de mama tiene una característica, es uno de los pocos que da metástasis cerebrales. Y a veces la forma de presentación es que la mujer empieza a convulsionar. Va con el neurólogo, va con el neurocirujano, le hacen una tomografía y encuentran masitas cerebrales, a veces pequeñitas. Hay que investigar mama. ¿Ya? Vi un caso, por cierto, que el médico legal que una señora le pasó eso, tenía como 65 años. Fue con un médico, le dijo que tenía un tumor cerebral porque le vio una masita, la operó y la señora se le murió en sala de operaciones. Entonces, por la situación, le pidieron necropsia médico-legal. Lo interesante es que tenía un carcinoma en mama. Ya no era necesario operarla del cerebro, ¿no? Porque las metástasis hubieran podido aparecer en cualquier lado. ¿Qué había que hacer? Operarla de la mama y probablemente darle quimioterapia, hormonoterapia, que es otra terapia también que se utiliza, ¿ya? O radioterapia si fuera el caso, pero bueno, ahí sí que lo dejo a ustedes y a su conciencia, el manejo de los pacientes. Pues sí. Entonces, este tumor, como les decía yo, es bastante agresivo. Esta es una variedad, aquí en vasos sanguíneos también, es una variedad bastante común y bastante maligna. Pero corresponde entonces a un carcinoma ductal invasivo. El ovuliar es un poquito raro. Voy a regresar al estroma. Bueno, solo quiero hacer un fibroadenoma. Ese es un fibroadenoma porque lo que hay es proliferación del estroma, todo lo contrario, ¿verdad? Y las glándulas quedan como apachadas, como asfixiadas dentro de todo el estroma, o sea, las glándulas son estas. Entonces están así todas apachaditas porque el estroma está proliferando. Pero esta es una lesión benigna. Pero si ustedes ven los dos nódulos, realmente se parecen bastante, ¿verdad? En tamaño y en características, así de verlo en la macro. Pero en la micro ya es muy diferente. Este es un tumor benigno y es bastante frecuente en mujeres. A muchas les han diagnosticado fibroadenomas. Claro que hay que darle un seguimiento, ¿verdad? Porque un fibroadenoma se puede convertir en un tumor maligno, como un sarcoma filodes. Yo los invito a que busquen en redes cómo se ve un tumor sarcoma filodes. Usualmente hay sobrecrecimiento mamario. Puede ser unilateral, pero también puede ser bilateral. Yo he visto un par de casos de pacientes que era tanto el crecimiento mamario que ya incluso andaban así, como que agachadas por el peso de la mama. Es que era algo excesivo. Las tuvieron que someter a cirugía, le quitaron la mitad de la mama, porque no le pueden quitar todo, y aún así la mama se miraba realmente redundante. Pero es casos de neoplasia y afortunadamente el sarcoma filodes es bastante raro. Busquen las imágenes, hay una muy bonita donde se ve una mama pequeña y la otra grande, busquen en internet y se la comparten en el grupo, porque me imagino que tienen chat el grupo, para